Yo les invito, vamos al capítulo 15 de Juan, Evangelio de Juan, en algunas Biblias en la página 1592, aproximadamente, después de Lucas. Evangelio según San Juan. Amén. Capítulo 15. Vamos a leer los primeros 5 versículos de este capítulo. Yo me voy a permitir leer la palabra en el nombre del Padre, nuestro Dios Jehová, Elohim, creador de este universo y de todo lo que existe, de su Hijo, nuestro Salvador, Rey de reyes, de Señor de señores, por quien susciten todas las cosas, dice la palabra. Amén. Y su Espíritu Santo, nuestro Consolador, Maestro de maestros, y quien nos lleva a toda verdad y vive en la iglesia. Amén. Qué lindo la deidad de Dios, ¿verdad? Cómo confluyen hermosamente esas tres personas en nuestra vida y todas sustentan nuestra vida. Amén. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Qué interesante esta analogía que usó el Señor Jesucristo para definir esa relación que tenemos con Él y con Dios, ¿verdad? Con el Padre. Porque si usted ve aquí hay una relación muy clara y muy marcada entre el Padre, el Hijo, el Espíritu y la Iglesia, que somos nosotros. Amén. Estos pequeños 5 versículos o el capítulo 15 de Juan nos dan una descripción muy clara y acertada de lo que es esa relación, cómo confluyen, cómo trabaja Dios en nuestra vida. Pero aquí lo interesante es la analogía que usa. Y mire que siempre se habla de frutos. Siempre se habla de frutos. Yo creo que desde que llegamos a Cristo estamos escuchando hablar de frutos, ¿verdad? De frutos. Pero mire que en el mundo de la agricultura, del cuidado de las plantas, de los árboles, siempre hay que cortar el árbol para que éste florezca más y dé mejores frutos, ¿verdad? Uno a veces, bueno, en esta nueva etapa de mi vida que tengo más tiempo para mirar el jardín que tengo en la casa, me doy cuenta a veces que lo importante que es a nuestras matas a veces podarlas para que éstas echen hojas nuevas, flores nuevas, frutos nuevos, y cómo se ven de bonitas las matas nuevamente. Pero cuando usted la corta y ella queda así como un poquito maluquita, usted dirá, y parece a veces que uno dice, estoy maltratando la planta, ¿verdad? Uno se siente así. Por ejemplo, mi mamá las corta mucho y a veces hasta le digo, creo que te pasaste un poquito porque quedan a veces sin nada. Pero ¿sabe por qué es esto? Porque el agricultor como tal, la persona que está experta, que Dios le ha dado el conocimiento de la agricultura, sabe que la savia, que es el producto que lleva la planta por dentro, no se puede desperdiciar. La savia no se puede desperdiciar en ramas, en flores
improductivas. Y por eso se debe cortar, podar, para que alimente las otras ramas productivas que tiene el árbol, que tiene la mata. Y aunque parezca duro, porque así es, porque es duro a veces cortar una planta, es necesario hacerlo. Es necesario hacerlo. Pero aquí lo interesante es cómo Dios utiliza esta misma realidad que hay en la naturaleza, porque estamos hablando de la naturaleza. Las plantas hacen parte de la naturaleza que Dios ha creado a nuestra disposición. Y los árboles que dan frutos. Pero ¿cómo utiliza esta analogía Dios para nuestras vidas? Mire cómo dice el texto, es que el texto es fascinante. ¿Cómo describe Dios? ¿Cómo se describe que su padre es el labrador, él es la vid y nosotros somos los pámpanos? Mire cómo estamos ahí descritos en esta misma relación, así como lo hace el agricultor con su planta, así. Pero aquí lo interesante, lo primero que tenemos que destacar es que para producir frutos, en nuestra vida, una vez llegamos a Cristo, Dios saca y empieza a cortar las ramas en nuestra vida y se pone a trabajar en nosotros. Es un trabajo especial que el Señor hace en nosotros y empieza a cortar esas áreas que impiden que demos el fruto que Él necesita. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo, está fluyendo. Pero hay áreas que muchas veces no hemos entregado a Dios. Y por eso Dios saca la tijera o la podadora, como se puede uno describir en términos de agricultura, y empieza a podar nuestra vida el mismo Dios. Porque mire que el Señor Jesucristo dice que el Padre es el labrador. Es el mismo Dios quien se pone a trabajar. Y muchas veces uno piensa, cuando estamos en estos procesos de podado de Dios, uno normalmente puede pensar, Dios mío, ¿por qué están pasando estas cosas? ¿Por qué me están pasando estas cosas? ¿Por qué estoy pasando esta situación? ¿Por qué estoy viviendo este momento difícil? Y lo que no sabemos es que es necesario vivir esos momentos de poda en nuestras vidas para que después de ahí llevemos ese fruto que glorifica a Dios. Amén. Es necesario. Es necesario. Nuestro crecimiento espiritual es necesario. Dios tiene que cortar esas cosas y esas ramas que no producen el fruto, porque es que el fruto es el que glorifica a Dios. El fruto es el que glorifica a Dios. Mire, ahí mismo vamos a leer el verso 8. En esto es glorificado mi Padre, el labrador, en que llevéis mucho fruto y así seas mis discípulos. ¿Sí se da cuenta? El fruto en nuestras vidas, el fruto espiritual, es el que glorifica a Dios. El verso 8 es claro. El fruto es el que glorifica a Dios. Eso es necesario. Si no estamos dando ese fruto, Dios haga los ajustes necesarios en nuestra vida con su podadora. Cuando pasamos estos momentos difíciles, entonces usted tiene que más bien preguntarse, ¿cuál es el ajuste que Dios quiere hacer en nuestra vida? Ciertamente Dios está permitiendo estas cosas en su vida, pero ¿por qué?
puede surgir también la pregunta que usted, bueno, ¿cuál es el fruto que Dios quiere que yo dé en mi vida? Porque recuerde que todas las personas somos totalmente diferentes a unos con los otros y Dios tiene un tratamiento especial con su vida y con mi vida. Y no es igual, lo que es igual para usted no es igual para mí. Los tratos en nuestra vida son totalmente y los planes son totalmente individuales. Al ser Dios omnipotente y omnisciente, Él tiene la capacidad de tratar de forma individual con toda la humanidad, y por eso sus planes son personales. Por eso lo que pasa en una vida humana, en la iglesia, en un hermano, no puede ser lo mismo en los otros, porque somos totalmente diferentes. Dios nos da un trato especial a cada uno, aparte. Y por eso las vivencias que hay en la vida de un hermano muchas veces pueden coincidir con otros, pero no quiere decir que Dios trabaja igual con todos. Usted tiene que entender que una vez que nosotros accedemos a la salvación, lo primero que Dios hace es capacitarnos para vivir esta vida. ¿Y cómo lo hace? Enviando al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya y no puedo decir todas las cosas porque no las puede sobrellevar. Hay cosas que nosotros no podemos sobrellevar por mucha inteligencia humana que hayamos desarrollado. Pero yo creo que lo hemos dicho aquí muchas veces. Una cosa son los talentos, los dones talentos que el Padre nos da. Algunos los desarrollan en una profesión, otros en otra, y así sucesivamente. Eso es un tema. Pero el crecimiento espiritual, el conocer a Dios, en el vivir para Dios, es otra cosa, otra situación diferente. Usted puede ser un científico, usted puede ser una persona muy desarrollada en un área, pero esas bases, esos dones que Dios le ha dado, para la vida cristiana muchas veces son inútiles. ¿Y sabes por qué? Porque el mismo Señor lo dijo. No estáis capacitados. Debe venir el Consolador para que los ayude a sobrellevar esas cosas. Nosotros sin Jesucristo, sin el Espíritu Santo, no podemos afrontar todos los retos que nos traza la vida, el seguir a Cristo, el vivir para Cristo. No podemos afrontar esos retos solos. Y ahí es donde está el choque. Ahí es donde está el choque del ser humano. El ser humano choca porque el ser humano cuando alcanza algún nivel intelectual, hay muchos seres humanos que les gusta la academia, que les gusta estudiar, que les gusta capacitarse y para ellos nunca hay un techo y estudian una carrera y una especialización y una maestría y llegan al alto estudio que es el doctorado y están inconformes y quieren seguir y seguir y seguir. Pero cuando llegan a Cristo y Cristo te dice todo eso es basura, ahí hay un choque porque el ser humano quiere ser autosuficiente, el ser humano quiere ser resolutivo él mismo en su vida, el ser humano quiere sostenerse por lo que es él, por sus capacidades y no funciona así. Mire, el apóstol Pablo lo dijo, judío de judío, circuncidado al séptimo día, de la tribu ahora no recuerdo cuál fue la tribu que él dijo que es, de la tribu hecho a los gentiles, estado con cartas, especial en letras, pero ¿sabe qué digo? Todo eso que yo adquirí cuando se encontró en el camino a Damasco a Jesucristo y después sus 3 años posteriores en Arabia, aprendió que todo eso era basura. Eso era basura. El apóstol lo dijo. Mire, si había alguien preparado en el humanismo, era el apóstol Pablo. Más preparado que los otros 12. Mucho más porque los otros eran pescadores. Eran hombres normales, pero era un hombre que se codiaba con la crema y nata de ese momento. Mire, en la muerte de Esteban, él estaba ahí presente. Él iba donde los gobernadores, donde las autoridades y decía, denme cartas que voy a matar cristianos. Y le daban cartas. Él era hasta una autoridad. Un hombre que dominaba varios idiomas. Pero ¿sabe qué dijo él? Cuando conocí a Cristo, ya Cristo me aterrizó. Cristo lo bajó de esa nube donde estaba. Y es así, cuando Cristo nos baja de esa nube,
de grandeza donde anda el ser humano, ahí es donde llega el choque. Y por eso muchos no permanecen en Cristo. Mire, la palabra Cristo hizo énfasis en esta palabra. Hay que permanecer en Cristo para llevar fruto, pero muchos no permanecen porque chocan contra esta verdad. Chocan contra esta verdad. La savia no se puede desperdiciar y la savia está representada en este pasaje bíblico en el Espíritu Santo, que es el que tú y yo llevamos en nosotros. No se puede desperdiciar ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y por eso Dios cortará las ramas. ¿Y qué son las ramas en nuestra vida? Son todas esas cosas que nos están impidiendo crecer. Todas las cosas que nos impiden crecer, Dios las va a retirar. Para poder producir fruto, tiene que aprovecharse. El Espíritu Santo es el que va a dar ese fruto. No somos nosotros. Nosotros somos portadores del fruto, más no damos el fruto. Mire, el verso 5, el último, es clave. Mire, este es un tema que va hasta el verso 12, 13, por allá. Pero si los versos clave, mire, el verso 5 es un verso clave. Aquí donde está el secreto, leámoslo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separado de mí nada puedes hacer. Eso es una verdad que choca contra el ser humano, porque el ser humano no quiere permanecer en Cristo. El ser humano quiere tomar sus decisiones. El ser humano quiere vivir por sus preferencias. El ser humano se crea un Dios aterrizado a lo que le gusta a él. El ser humano quiere que Dios se someta a él y no someterse él a Dios, a la palabra. Pero Cristo le dice, ¿sabes una cosa? Para que lleves mucho fruto, como lo dice el verso, tienes que permanecer en mí y yo en ti. La única forma que Cristo permanezca en ti es que tengas el Espíritu Santo. Es la única forma de que Cristo viva en nosotros, porque Cristo vive a través de nosotros en su Espíritu, en el Espíritu Santo. No es que la persona del Señor Jesucristo viene y se mete en nuestra vida, no. Es el Espíritu Santo quien mora y vive en nuestra vida. Y al ser los tres uno solo, donde está uno, están los dos otros dos. ¿Cuántos dicen amén? Es así de sencillo. Es así de sencillo. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Cristo está en nosotros, hermano. Y el Padre. Entiéndalo, es sencillo, esa es la deidad de Dios. Y Cristo te dice, ¿sabes una cosa que es necesario para que tú lleves fruto? En el verso 5 le dice a los discípulos, porque él está hablando directamente con los discípulos. Ojo, es una conversación directa con los discípulos. O sea, está hablando con cristianos, no está hablando con el inconverso que no conoce esta palabra. Está hablando contigo, iglesia. Está hablando con sus discípulos directamente. Esta palabra no es para aquel que no ha venido a Cristo. Esta palabra es para nosotros los que estamos en Cristo, los que vivimos en Cristo. Aquí está hablando con sus discípulos directamente y dice, para que yo pueda estar en ustedes, ustedes tienen que permanecer en mí. Y saben una cosa, ¿por qué les digo? Porque separados de mí, nada puedes hacer. Y no se está refiriendo a las cosas seculares del mundo. Porque mire, el mundo sale a trabajar, gana dinero, hace fortuna, desarrolla empleo, y te podrá decir, pero yo estoy haciendo todo sin Cristo. Aquí estamos hablando de las cosas espirituales. ¿Y sabe cuál es la más importante? La vida eterna. ¿Sabe qué le está diciendo Cristo? Sin mí no puedes llegar a la vida eterna. No podrás llegar a la vida eterna. Porque ciertamente un inconverso tiene empresa, se desarrolla, tiene familia, tiene hijos, puede tener una bonita familia, hijos buenos, y es verdad, yo no podría decir, hay una contravía en lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Aquí está diciendo que nada podrás hacer sin mí. Pero no es que esté en contravía y que se esté chocando. Número uno, esta palabra es para la iglesia, esta palabra no es para el inconverso. El inconverso vive su vida sin Cristo. Esta palabra es para nosotros, a los que vivimos y nos sometemos a Cristo. Fuera de Cristo no podemos ir solos, no podemos. Y Dios se pone a trabajar en ese proceso en nosotros.
Que si va a trabajar, claro que va a trabajar, va a sacar la podadora, va a sacar la herramienta, va a sacar la tijera y va a empezar esas cosas que están apegadas a ti, las va a empezar a quitar. Así como el jardinero empieza a quitar la rama y empieza a quitar una hoja y quita por aquí, quita por allá. Pero el resultado final, después usted va a ver esa planta hermosa. Yo las he visto en mis plantas, allá en el jardín, cómo se ven de bonitas cuando florecen nuevamente otra vez. Así es nuestra vida cuando florece nuevamente, cuando Dios quita esas cosas y empieza a florecer nuevamente y empecemos a crecer. Porque es que el cristiano no puede detenerse, el cristiano tiene que seguir creciendo, hermano. El cristiano tiene que seguir creciendo. No podemos estancarnos. Mire, cuando llegamos a Cristo, que siempre se habla del primer amor, iniciamos con esa fuerza. Pero muchos después se empiezan a apagar. Porque se empiezan a quedar y no suben. Mire, un pámpano no se esfuerza por producir el fruto. Porque sabe que él no produce el fruto. El fruto lo produce la vid. Es la que produce el fruto. Es la que produce el fruto, es la vid, no el pámpano. Simplemente tiene que permanecer unido a la vid, tiene que permanecer unido a la vid. Y la vid producirá el fruto. Así es igual nosotros, tenemos que permanecer en Cristo. Permanecemos en Cristo, en el Espíritu Santo, en el Padre. Y los frutos se darán, hermano. Porque no son nuestros. Somos portadores del fruto, es verdad. Pero el fruto es porque estamos en Cristo, porque acabamos de leerlo en el verso 5. Fuera de Cristo, mira, si el fruto fuera por nosotros, entonces fuera de Cristo podríamos llevar fruto. Porque el fruto no está en Cristo, está en nosotros. Y no es así. El fruto está en Cristo. Nosotros solamente somos los portadores de ese fruto. Dios nos hace copartícipes de esto. Como lo hemos dicho, hermano, Dios no nos necesita ni para predicar esta palabra. Dios no me necesita que yo me pare aquí a predicar esta palabra. Si Dios quiere, envía un ángel y la pone y la predica. Y así de sencillo. Pero Dios ha querido que nosotros nos ha dado participación en esto. Nos ha dado la participación para que nosotros hagamos para Él muchas cosas. Pero el fruto no está en nosotros. Nosotros tenemos que permanecer en la vid y seremos transformados a la imagen de Jesucristo. Recuerde que la palabra lo dice, que la palabra está diseñada para llevarnos a la estatura y a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que quiere Dios, transformarnos a la imagen de Cristo. Mire, ese fruto usted lo va a ver caracterizado en nuestro carácter y en nuestras obras, y lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que usted va a ver los frutos de justicia. Es más, Pablo escribió los frutos del Espíritu, muy conocido en el libro de Gálatas, ¿verdad? Lo sabemos, Gálatas 5:22. Busquémoslo y lo leemos un momentico. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Sí ven? Contra tales cosas no hay ley. Esos son los frutos que Dios quiere producir en nuestra vida. Para eso nos capacita el Consolador. Para eso el Espíritu Santo vino a nosotros, para que nosotros demos esos frutos. Ahora, no se trata que en cada uno de los discípulos se tienen que desarrollar estos 7, 8, 10 frutos. No funciona así tampoco, porque esto es conforme a la misericordia de Dios y la gracia y la bondad de Dios para nuestras vidas. En muchos se desarrollarán varios de estos. En algunos hermanos, uno solo, 2 quizás, no sé, porque eso va en forma de la multigracia de Dios. Sería un estado muy maravilloso y perfecto que se desarrollaran todos en una sola persona, en nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos llevar, porque para eso es que nuestra vida es cristiana, porque estos frutos son esenciales y
por eso el Espíritu Santo los desarrolla en nosotros, en algunos más que en otros. Por eso yo les decía ahorita, o sea, el desarrollo de su vida cristiana no es el mismo de la mía, porque Dios trabaja de forma individual en cada uno de nosotros. En algunos producirá más espíritu de amor, en otros paz, en otros bondad, en otros benignidad, y así sucesivamente, porque es Dios quien trabaja. Es el mismo labrador, que está trabajando en nuestra vida. Y a través de su Espíritu Santo hace que esto se produce. Las obras al servicio del Señor es un fruto muy fundamental. Ahí lo podemos ver. Hermanos que les gusta trabajar en la obra del Señor. Hermanos que, por más que sea que el Señor, que sea una tarea mínima que Dios le dé, están gozosos de, así sea, representarla y hacerla. Mire, nosotros siempre hablábamos con mi esposa de una hermana en la iglesia en Cartagena que normalmente siempre al terminar el culto era las caseadas. Y uno le veía esa alegría, cómo ella cogía esa escoba a barrer la iglesia, y yo decía, wow, cómo la hermana Toñi se siente tan feliz de algo tan sencillo y que de pronto a otra persona no le guste hacer, barrer la iglesia, y veíamos cómo la hermana agarraba su escoba a barrer las cosas y siempre dada al servicio de las cosas que a las otras personas no les gustan hacer. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios desarrolló ese fruto en ella. Dios lo desarrolló así, y eso es hermoso verlo. Terminaba el culto y salían todos, y la hermana enseguida acomodó sillas y empezó a organizar la iglesia. Gloria a Dios. De pronto usted no tiene ese mismo fruto, usted tiene otro, porque son muchos, los acabamos de leer. Pero eso es lo que desarrolla el Espíritu Santo en nuestras vidas, en todos nosotros. Ese fruto. Eso es lo que produce el Espíritu Santo. Ahora, si esos resultados no se empiezan a ver, es ahí donde yo le estaba diciendo. Cuando estos frutos no se empiezan a ver, es lo que está diciendo. A veces llegamos a Cristo, llegamos con toda la fuerza, llegamos con toda la gana, pero empieza de pronto un momento y empiezas a quedarte, y ese primer amor se empieza a quedar y quedar. Y te vas apagando, y te vas apagando, y te vas apagando. Y muchos, desafortunadamente, pasa lo que dice el verso 5, no permanecen en Cristo. Y al no permanecer en Cristo, empiezan a quedarse, y muchos hasta se van. Pero gracias a Dios que en otros casos y en la mayoría de los casos, el labrador está con la podadora y empieza a cortar esas ramas. Y por aquí, y por acá. Y ya cada una de las cosas sabrá cada uno qué hace Dios en cada vida. De pronto es tu trabajo. De pronto es a veces que estás dedicando mucho tiempo a algunas cosas y Dios las empieza a cortar. Te dedicas más a tus hijos que a Cristo. Yo siempre he dicho, seguramente cuando veo muchas cosas, cuando los hombres triunfan o avanzan unas cosas, yo siempre he dicho, qué lindo sería el ser humano si así, con la energía que le pone a las cosas que le gustan, a las cosas que le apasionan, lo pusiera ese mismo empeño y esa misma pasión en conocer a Cristo, en permanecer en Cristo, en obedecer a Cristo. Porque en todos los ejes usted los ve. Vea, ninguna persona exitosa llegó al éxito así nada más porque sí. Entonces yo estaba viendo un documental de Bill Gates, la vida de este hombre, cómo desarrolló esa fortuna que tiene, y empezó de cero, pero esa pasión que ese señor le puso a sus cosas, a no descansar, a dormir 2-3 horas por día, a buscar negocios, a desarrollar esa inteligencia, y así somos todos. Desde el deportista que lo pone todo por ganar una medalla de oro en las Olimpiadas. Este señor Usain Bolt un día dijo que él entrenó 4 años para correr 10 segundos. Dije, entrené 4 años, 4 años sin salir con amigos, 4 años sin salir a fiesta. Nunca salí un sábado a tomar. Nunca me fui un domingo a parrandear con mis amigos. Fueron 4 años. Fueron 4 años de sacrificio. ¿Sabes qué?
Fueron 10 segundos nada más lo que tuve que correr. Yo pregunto, si esa misma pasión la desarrollas para Cristo, en conocer a Cristo, en obedecer a Cristo, en crecer para Cristo, qué diferente fuera el ser humano, ¿verdad? Qué diferente fuéramos, porque es igual la pasión que ponemos por las cosas. A veces ponemos más pasión por nuestra profesión, por nuestros hijos. Ponemos una pasión por sacar nuestra familia adelante, ponemos una pasión. Y no estoy diciendo que esas cosas sean malas, estoy diciendo que a veces nos excedemos en esas cosas y dejamos a Cristo de un lado, cuando la prioridad debe ser Cristo. A veces es nuestro trabajo, a veces nos dedicamos más a nuestro trabajo que a conocer a Cristo. Hay personas que trabajan 24 horas en un día, 20 horas. Y le digo por qué, porque cuando están descansando, están soñando a veces con su mismo trabajo. Por eso digo que nunca, son 24 horas metidas en su trabajo. Porque trabajan, llegan a la casa, siguen pensando en el trabajo, en lo que viene el día siguiente, el trabajo que pensó, las tareas que quedaron pendientes, se acuestan a dormir y siguen soñando con el trabajo. Son 24 horas metidas en su trabajo, pero no dedican una hora a la oración, no dedican un tiempo de oración, no dedican un tiempo a la palabra, no dedican un tiempo para hablar con Dios, porque es necesario hablar con Dios. No necesita, usted necesita estar orando todo el tiempo, porque orar es hablar con Dios. Expresarle una temática de su vida a Dios. Hay personas que están todo el tiempo desarrollando lo que su preferencia, lo que lo emociona, lo que le apasiona, porque el ser humano estamos llenos de pasiones, de sentimientos, y hay cosas que nos apasionan. Y no estoy diciendo que sean pecados, no me malinterprete, hermano, yo no estoy diciendo que trabajar es pecado, no estoy diciéndole que practicar un deporte sea un pecado, no estoy diciendo que amar a sus hijos sea un pecado. Le estoy diciendo que usted puede estar dedicando mucho más tiempo que Cristo a esas cosas. Es lo que estoy diciendo. Porque aquí no vamos a satanizar. En este altar no satanizamos las cosas. Porque es que hay doctrinas o corrientes religiosas que quieren satanizar hasta la comida, hermano. Porque todo es malo. Porque todo termina siendo malo. Porque todo es malo, todo es pagano, todo es malo. La música es mala, todo es malo, el vecino es malo, todo es malo. Y no es así. Estamos hablando que para crecer en Cristo la prioridad tiene que ser Cristo. Y por eso entramos en el proceso en que Dios empieza a podar. Así como usted corta en su jardín su matica, así lo dice la palabra hoy. El labrador, que Cristo dijo, yo no soy el labrador es mi Padre. Y quien se encarga de la vid, quien se encarga del huerto, quien sostiene el huerto es el labrador. Yo soy la vid, yo soy la conexión hacia el labrador. Por eso él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y esta palabra hoy en día más nos está revelando eso. Porque Cristo dice, el labrador es mi Padre y yo soy la conexión entre el pámpano y mi Padre. Fuera de mí no puedes llegar al Padre. Fuera de mí el labrador no va a hacer el proceso. Si permaneces en mí, tendrás acceso al Padre. Miren, es por hecho que la palabra nos dice que la iglesia es injertada al olivo original. Y el olivo original es Israel, el pueblo escogido, elegido por Dios. Ese es el olivo. Y nosotros no somos una cosa aparte. Nosotros somos injertados a ese olivo. Así que usted no crea que usted es aparte. Porque dice, le aconteció a ellos endurecimiento. ¿Sabe una cosa? Gloria a Dios por ese endurecimiento, hermano, porque por ese endurecimiento estamos hoy aquí nosotros. ¿Usted se imagina qué sería de nosotros si Israel hubiera aceptado a Cristo? Si no hubieran sido endurecidos, ¿dónde estaríamos nosotros, hermano? Nosotros somos injertados en este mismo proceso. Estamos hablando hoy de agricultura espiritual, estamos hablando hoy. En ese mismo proceso, nosotros fuimos injertados al olivo. Fuimos injertados al olivo en ese mismo proceso. Porque Dios cortó unas ramas en Israel también. A ellos también Dios les ha podado. Ellos también tienen su proceso especial y lo han vivido, hermano. Quien no conoce la historia de esa nación no sabrá cuánto Dios la ha podado. Cuánto el labrador
ha hecho en el olivo. Y nosotros llegamos a ser insertados ahí. Y Cristo es claro, más contundente no puede. Mire, el verso 2 dice claramente: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más. Contundente. Si usted no da frutos, Dios lo corta. Y si lleva fruto, lo va a limpiar. O sea, lo va a podar para que lleve mucho más fruto. Si se da cuenta, Dios va a quitar lo que en nosotros está impidiendo que demos fruto. Dios lo va a quitar. Lo va a quitar, hermano. Así por eso a veces no entendemos, a veces tenemos pérdidas, a veces perdemos a ese familiar que de pronto queremos tanto. Y a veces puede estar asociado a eso. No sabemos, no estamos diciendo que siempre es así. Pero ese proceso de poda se transforma en pérdidas en nosotros. Nosotros lo vemos como pérdidas, pero no son pérdidas, son ganancias, porque usted tiene que entender que usted después va a florecer y va a dar mucho fruto. Usted como pámpano va a tener que permanecer en Cristo y Cristo le va a llevar a dar ese fruto. Y cuando demos fruto, wow, es maravilloso. Porque los frutos en Cristo no son los frutos del mundo. Usted puede ser muy exitoso en el mundo, pero eso no lo va a llevar a la eternidad. Eso no lo va a llevar a la eternidad con Cristo. Quien lo lleva a la eternidad es Cristo. Es Cristo quien nos lleva a la eternidad. Porque este trabajo que hace Dios en nosotros está diseñado en solo una cosa: llevarnos a la estatura de su Hijo Jesucristo. Ese trabajo es así. Porque es que Dios no se interesa en que usted sea una persona productiva. Eso no es lo importante en Dios. Que usted sea una persona exitosa en lo que llama el mundo éxito. Estoy hablando desde ese entorno. Dios no le interesa si usted es una persona exitosa en el humanismo. A Dios lo que le interesa es que usted se parezca a Cristo. Dios lo quiere llevar a que usted lleve a la estatura de Cristo. Porque imagínense, si Dios se interesara en nuestro bienestar humano, entonces ¿dónde quedan los hermanos que son de escasos recursos? ¿Dónde queda la viuda que echó 2 blancas? Que entró al templo y echó 2 blancas. ¿Dónde queda esa viuda? ¿Dónde queda esa persona que nada más no tenía más nada y lo entregó todo? Pero Cristo dijo, dio más que el publicano y entró más que ella. Esta dio más, el fariseo. Dijo, esta dio mucho más. Mucho más. ¿Sí se da cuenta? ¿Dónde queda? Porque es que Dios lo que nos quiere hacer es semejante a Cristo, no semejante a los hombres. Dios nos quiere hacer semejantes a Cristo. Y muchas de estas podadas, de estas cortadas de ramas vienen en pruebas. Vienen en pruebas, en situaciones difíciles. Muchas de ellas van a llegar así. Muchas de ellas van a llegar así. Vuelvo y lo digo. No estamos hablando de cosas. Mire que aquí no estamos hablando de pecado. Mire que el capítulo 15 de Juan nunca habla de pecado. Aquí no estamos hablando en estos primeros 10, 12 versículos se habla de pecado. Estamos hablando de cosas que no son pecado, que impiden que tú crezcas. Usted tiene que buscar el equilibrio. No le estoy diciendo no deje de trabajar, no deje de amar a su hijo, no deje de amar a su padre. Si eres deportista, no dejes de hacer deporte. Si tienes alguna afición, no te estoy diciendo que la dejes. Estoy diciendo que debes encontrar el equilibrio donde Cristo sea la primera cosa. Porque la Biblia es clara. Si buscamos primero a Cristo, todas las demás cosas serán añadidas. Pero Cristo tiene que ser nuestra prioridad. Yo uso una palabra que no está en la Biblia, cristocéntrico. Yo siempre uso esa palabra. Tenemos que ser cristocéntricos. Nuestra vida tiene que girar en Cristo. A veces no es fácil, pero tiene que ser así.
Tenemos que ser cristocéntricos. Yo no le estoy diciendo a las amas de casa que dejen de ver televisión, porque muchas ven televisión, ven sus novelas y todos. Yo veo seriales, a mí me gusta ver series, me gusta ver noticias, programas de naturaleza, veo mucho deporte. Lo que estoy diciendo es que eso no debe ocupar las 24 horas de nuestro día. Eso es lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene que buscar el equilibrio. Por eso le digo, aquí no estamos satanizando el mundo. Porque hay personas que no quieren ni saludar a un vecino porque no es cristiano, porque es inconverso. No es que el vecino al frente es inconverso y si hablo con él me contamino. Es que a ese extremo es que no estamos hablando. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que Dios va a hacer los ajustes y a veces van a llegar en pruebas. Y van a llegar en pruebas. Mire, yo el año pasado de pronto me estaba dedicando mucho a los deportes y ¿en qué terminé? Con este brazo partido. Yo creo que ustedes me vieron muchos aquí, ¿verdad? Porque hasta prediqué con el yeso aquí, ¿verdad? Porque Dios me puso aquí a predicar con un yeso, ¿verdad? Aquí estuve en el altar parado con mi yeso. Fueron 7, casi 8 meses que yo no pude hacer deporte, porque Dios me estaba enseñando. Esa fue la conclusión que yo saqué. De pronto me estaba dedicando mucho al deporte. Y no es que haya dejado de hacer deporte, sino que la gloria tiene que ser para Dios primero. He seguido haciendo deporte. Pero el mensaje era que en ese momento posiblemente estaba dedicándome mucho más a eso, a mis cosas en Cristo, a mi relación personal con Dios, a mi crecimiento, porque es que aquí lo que acabamos de leer es crecimiento espiritual tuyo como cristiano en Cristo, es lo que estamos hablando. Estamos hablando de eso porque el fruto se da en el crecimiento. Mire, un árbol de mango, los agricultores dicen que se demora entre 2 y 3 años para dar un mango, la primera cosecha. Debe crecer 2, 3 años, o sea que él enseguida que lo siembran y nace no da un fruto. Y cada árbol tiene su tiempo, lo siembran y da un fruto a determinado tiempo. Así es con nosotros. Nosotros debemos crecer para dar esos frutos. Y ese crecimiento lo da el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra relación con Dios. Pero a veces muchas cosas terminan. Los jóvenes de hoy que tienen la cabeza metida en todas las cosas posibles, menos en Cristo. Es terrible ver a los jóvenes. No hacen un devocional, no leen la palabra, no oran con Dios. Porque todo está en sus amigos, en sus deleites. Todo está en la PlayStation, todo está en el televisor, todo está en el celular, todo está en los juegos. Ahí es donde están perdiéndose los jóvenes. El diablo lo supo. En las redes sociales, ahí es donde están. Son capaces de durar 6 horas jugando un juego, pero no son capaces de orar 10 minutos. Son capaces de un día completo dedicarlo a las redes sociales, pero no leen un versículo de la Biblia. Y pregúntale a uno y no se sabe un versículo de la Biblia. Yo no te estoy diciendo que te tienes que aprender la Biblia, pero eso denota que no hay crecimiento espiritual. Se denota que Cristo no es tu prioridad. Y así igual pasa con los adultos. No conocen ni dónde está un libro de la Biblia. Le dice, vaya y busque Juan y no sabe, y empiezan a buscarlo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Evangelio según San Juan y van al Antiguo Testamento. No conocen ni la misma palabra, la conocen, hermano. Pero vaya y pregúntele si conoce qué va la novela. Pregúntele si conoce cómo está el estado financiero, cómo está la bolsa de valores, cómo está la economía, qué debe comprar, qué debe vender, si es un hombre financiero de negocio. Eso sí lo sabe. Sabrá cómo explotar el mercado financiero, sabrá cómo hacer más productiva su empresa, pero desconoce a Cristo y la empresa no lo va a llevar al cielo. Sus conocimientos de finanzas no lo van a llevar al cielo. Quien te lleva al cielo es Jesucristo. Pregúntele a ver si no sabe del mercado bursátil, de cómo se mueve la economía global o mundial, o vayan de un abogado. Conocen mucho de leyes, pero no conocen de Cristo. Y es así igual en todos los ejes. Por eso yo terminé aquí parado. Mire, yo en esos 7 meses que estuve con el yeso hice ese cálculo. Yo no encontré más nada en mi vida. Yo dije, lo que debe estar pasando en mi vida es que me estoy dedicando mucho a unas cosas menos que a Cristo. Y la única forma de Dios pararme fue fracturándome los huesos. Fue la única forma de pararme. Y Dios me paró. Fueron 7 meses con un yeso puesto. Aquí me vieron.
Entonces usted tiene que entender que el centro es Cristo, usted tiene que ser cristocéntrico. ¿Y cuántas veces yo le he dicho, tengo que ser cristocéntrico, hay que ser cristocéntrico? Yo no lo estaba haciendo posiblemente, si se da cuenta. Y Dios que nos ama tanto, pues saca la podadora, saca la tijera y ¡tan! Corta. Y vuelvo, le he dicho, no he dejado de hacer deporte, he seguido haciendo deporte, pero la prioridad es Cristo, la prioridad es mi devocional, la prioridad es leer la palabra, la prioridad es estudiar, la prioridad es la escuela bíblica, la prioridad es el servicio, la prioridad es Cristo. Y tú después puedes dedicarte a tu trabajo, a tus hijos, a tu familia, puedes ver novelas, puedes salir, puedes hablar, puedes visitar a tu familia, puedes salir un rato, puedes hacer todo, porque la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejo dominar de ellas, dice la Biblia. Así que estamos hablando de cosas que no son pecados, son lícitas, pero no las puedes poner por encima de Cristo. Cristo está por encima. Por eso es que viene la podadora. Por eso es que Cristo dice en el verso 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¡Guau! Y el que lleva fruto, no creas que el que lleva fruto todavía, de pronto el que lleva fruto dice, ay, yo estoy bien porque quitaron igual que no llevaba fruto. Pero como yo llevo fruto, estoy bien. No, señor. El que lleva fruto también tiene su trabajo para que lleve más. Lo va a limpiar para que lleve más fruto. Y así es que la vida cristiana es creciendo, 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 porque así lo dice el Evangelio. Así lo dice. Debemos crecer en Cristo. Debemos llegar a Cristo. Debemos buscar la estatura. Mire, la Biblia dice que no vamos a ser iguales a Cristo. Eso es imposible. Eso es imposible. Eso es una falacia porque Cristo es Dios. No vamos a ser iguales a Cristo, pero sí vamos a ser semejantes. Vamos a buscar la estatura. La palabra nos está formando para que cuando Dios abra la puerta en el cielo y su Hijo, nuestro Salvador, salga, y como dice el libro de Tesalonicenses, con voz de mando, su voz va a ser una voz fuerte, va a ser como una voz de arcángel, o sea, fuerte, y va a ser como una voz de trompeta, y nos llame. Ahí dice que el Espíritu Santo nos va a transformar a unos más que otros. La idea es que estemos ya a la estatura, que estemos muy cerca de esa transformación, sea muy poca en nuestra vida. No quiere decir que los que tengan menos que otros no, porque es que usted para entrar al cielo tiene que estar transformado. Y esa es la tarea del Espíritu Santo. Dicen, los muertos en Cristo, los que durmieron, resucitarán primero y después nosotros que estemos vivos seremos transformados. Mire que en ningún momento dice, seremos llevados, porque si dijera, los muertos en Cristo regresan, ¿verdad? Y nosotros que estamos aquí nos vamos y ya. No, mire que dice, seremos transformados. Y la Biblia dice que el mismo Espíritu que levantó a Cristo al tercer día lo levanta del Hades, este es el mismo que nos va a llevar y nos va a transformar a nosotros. Lo dice la palabra. Gloria a Cristo si no es así. Amén. Quiere decir que nosotros no vamos a ser perfectos, hermano. El que venda que es perfecto en Cristo es una mentira. Eso es mentira y decir mentira nos hace pecadores. No vamos a ser perfectos porque si somos perfectos, entonces la palabra se estuviera equivocando donde nos dijera que tenemos que ser transformados. Mira, entonces si yo dijera, bueno, los transformados son estos, los perfectos siguen directo, van adelante. No, no, señor. Porque la Biblia dice, si decimos que no tenemos pecado, le hacemos mentiroso, dice la Biblia. ¿Sí ve? Si decimos que no tenemos pecado, porque es que no somos perfectos. Otra cosa es que nosotros luchamos contra el pecado. Otra cosa es que luchamos contra las cosas del mundo. Otra cosa es que luchamos contra aquellas cosas que nos separan de Dios. Tenemos una lucha desde que nos levantamos. Tenemos una lucha por agradar a Dios, por separarnos de esas cosas, de todas las cosas que en el día a día de nuestra vida pueden pasar. Mire, estamos llenos de decisiones. Yo hablaba antes de ayer con mi papá y estábamos hablando de unas cosas y él me dice, me equivoqué en una decisión que tomé hace un tiempo y yo le dije que eso es. Ese es el secreto, saber tomar decisiones. En el blog nosotros tenemos en nuestra página, en los devocionales,
tenemos un mensaje que se llama ¿Cómo tomar decisiones sabias? Desde que nos levantamos estamos tomando decisiones. Y la idea es tomar la mayoría de esas acertadas. Yo le dije a mi papá, no es culpa tuya. Es que hay que tomar decisiones, pero a veces hay que tomarlas en Cristo, pero si no las tomamos en Cristo, lo más posible es que nos equivoquemos. A veces la misericordia de Dios, pues salen bien algunas cosas que no las sometemos a Él, pero esa es su misericordia. No quiere decir que eso funcione así. Pero es eso, levantarnos y tomar decisiones. Todo el día estamos tomando decisiones. La idea es esa, que nos sometamos a Cristo, a que seamos ese pámpano. Sabemos que el fruto no lo producimos nosotros, el fruto viene de la vid, y la vid es Cristo, y nosotros solamente tenemos que permanecer en la vid y el fruto se dará. Y no solamente eso, dice que llevaremos mucho fruto. Qué lindo, ¿verdad? Mucho fruto habla la palabra, mucho fruto. Y yo creo que como cristianos en realidad, porque también vemos algunos hermanos que se resisten a ese proceso. Yo siempre cuento una historia, una anécdota de una hermana por allá en Urabá, que ella tenía a veces una mala forma de reaccionar a los momentos de dificultad que Dios le hacía pasar. En vez de ella buscar las situaciones, siempre cogía como rabia con el Señor. Pues yo le veía esa actitud. Ahora no vengo a la iglesia, ahora me quedo en la casa mejor, ahora esto, otro. Este mes no diezmo. Eran como expresiones que yo le veía a ella y yo decía, Dios mío, pero era porque estaba en ese proceso de la podadora, estaba el labrador, mire, vea, haciendo algo especial en su vida. Pero es por eso, porque a veces el Señor empieza a trabajar en nosotros y nosotros en vez de, mire, vuelvo y le digo, a mí no me gustan, ustedes mismos se han dado cuenta, los que me han escuchado y han visto, yo no hablo mucho de mis procesos ni de mi vida. Hoy ha sido un día que Dios ha permitido que yo hable de cosas personales mías, pero créame que cuando a mí me pasa algo yo empiezo a buscar en mí. Ya yo aprendí, porque cuando estaba muy joven que necesitaba la leche espiritual, siempre buscaban en otras áreas que no tenían que ver conmigo. Pero cuando ya fui partícipe del alimento duro y ya crecí, ya sé que cuando entro en momentos de dificultad, yo tengo que buscar en mí para ver cuál es la solución, porque a veces ni siquiera es que está haciendo algo malo, sino que Dios me está llevando a otro proceso y hay que entenderlo. No siempre que Dios te va a cortar una rama, siempre te quiere llevar a otro nivel. Quiere que la savia te dé unas nuevas hojas. Quiere que tú des un fruto mucho mayor, porque mire que dice, el verso es clave, dice, el que no da fruto lo corta, pero el que tiene fruto no está mal, ¿verdad? O el que tiene fruto está mal. El verso es clave, el que tiene fruto también tiene un trabajo. También se le va a hacer un trabajo al que tiene fruto. Se te va a limpiar para que dé mucho más fruto. Y a veces no es necesario que tú también estés entregando cosas o tiempo tuyo a las cosas lícitas. Hay que medirnos, el alimento sólido es así. El Espíritu Santo nos lo revela y en este pasaje bíblico más que nunca nos lo está revelando. No siempre tiene que ser que estés dedicando mucho tiempo a cosas que no sean de Dios. Puedes estar en la línea, en la medida que Dios da, pero aún a esos que están en la medida, aún a esos que están dando fruto, Dios también, el labrador también va a trabajar contigo. Es que el labrador no para. El labrador no para. El labrador no deja la cosecha sola ahí. El labrador, mire, lo vimos nosotros allá en el Urabá, cómo tienen con los gajos de plátano, ya está el gajo así lindo, bonito, y lo encierran en un plástico y todo el tiempo lo están cuidando. Y ahí está el fruto, y usted lo ve y lo están cuidando. Es lo mismo que está diciendo el verso 2 del capítulo 15. ¿Tiene fruto? Tranquilo, el labrador te va a limpiar para que lleves más. Entonces a veces esos procesos también vienen desde que Dios quiere que tú des más fruto. Dios te quiere llevar a otro nivel. Así que todas las veces no se trata de que no estemos siendo cristocéntricos. Se trata de que estamos en la medida perfecta que Dios quiere, vamos caminando en la senda de justicia, vamos en el camino que Dios desea, pero aún así el labrador trabaja en nuestra vida para que demos más duro, demos pasos más largos. Lo que pasa es que no tenemos que someternos al proceso, por eso le digo, yo
jocosamente veía a la hermana y me decía, pero ¿qué pasa con ella? ¿Por qué busca las culpas en ti y no en ella? ¿Por qué no se revisa a ella? ¿Por qué no mira a ver cuál es el proceso que Dios quiere hacer en su vida? Es por eso, porque a veces nos queremos resistir a los procesos de Dios y como la verdad es que nosotros no podemos resistirnos a nada que Dios quiera hacer en nuestra vida. Primero, Dios casi que siempre no nos obliga a nada. Pero cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, se cumple porque se cumple. Si no, pregúntele a Jonás. O si no, pregúntele a Jonás si la orden que le dio el Señor de ir a Nínive, si se cumplió o no se cumplió. Claro que se cumplió. Tuvo que estar en un gran pez 3 días y 3 noches. Nos dice la palabra, 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el pez. Y tuvo que entender que el plan de Dios se cumple, que no podemos evadir las responsabilidades en Dios. No se pueden evadir. Así que el proceso se tiene que cumplir. El proceso de poda se va a cumplir. El proceso de limpieza, porque estamos hablando de 2 procesos. Estamos hablando de un proceso de poda y un proceso de limpieza. Y eso ocurre en nosotros. Recordemos al principio, esta palabra es para la iglesia. Esta palabra no es para aquella persona que no está en Cristo. Esto es para nosotros, ovejas, ministros y todos los que hacemos parte del cuerpo de Cristo. Lo que tenemos que nosotros es saber reconocer cuando estemos pasando el proceso de poda. Porque mira, a veces vamos tan bien, Dios ha sido tan bueno en nuestra vida, que a veces uno dice, Dios mío, uno le da hasta como miedo. Yo lo he sentido a veces, que veo que las cosas van tan bien y que veo la mano de Dios y yo digo, Dios mío, qué tan lindo van las cosas. Porque así pasa también. Yo lo expreso en mi vida. Y me levanto y le doy gracias a Dios. Dios mío, qué bien esta semana, cómo nos fue esta semana, bien chévere. Todas las cosas salieron a la perfección, todas las cosas salieron a la maravilla. Pero va a llegar el momento de limpieza, hermano, para que demos el otro salto. De que va a llegar, va a llegar. Y tenemos que saber analizar esos momentos de limpieza. Tenemos que saber analizar cuando estemos pasando por ese momento. Porque tendremos que reconocer en nuestra vida que Dios lo que quiere, es lo que dice el verso 2, que demos más frutos. Eso es lo que quiere Dios, que demos muchos más frutos. Su objetivo no es hacernos daño. Cuando rechazamos el proceso de limpieza, cuando no nos queremos someter, cuando estamos en contra de esos procesos, estamos como si estuviéramos en contra de Dios. Pero entendamos que Dios nada, mire, Dios dijo en la palabra, se me escapa el verso exacto, dice, si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuántas más Dios, nuestro Padre que está en el cielo? Y ese verso nos da la claridad de que por más que Dios nos meta en un proceso de poda, en un proceso de limpieza, no quiere decir que Dios nos quiera hacer daño. Dios no nos va a querer hacer daño nunca, hermano. ¿O cree que el Padre no sufrió cuando vio al Hijo en la cruz? Pero era necesario. Mire, el mismo Dios, el mismo Jesucristo, horas antes estuvo en el huerto y sabía lo que venía. Estaba con sus discípulos, inclusive se molestó porque no podían ni vigilar con él. Y era tanto el estrés humano que había en él que dijo, se sometió y vinieron ángeles a reconfortarle. Mateo 7:11, hermano. Léalo, por favor, hermano. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Amén. ¿Sí se da cuenta? Este proceso de poder no es que Dios quiera hacernos daño. Dios todo lo que hace en nosotros es para nuestro bienestar. Ahora está en nosotros que nosotros pasemos por ese proceso de poda y saquemos lo mejor. Saquemos lo mejor de ese proceso de poda y aprovechemos ese proceso de poda para crecer. Para crecer. Porque muchas veces vamos a pasar por el proceso y vamos a necesitar otro ajuste más adelante. Y cierro con esto. ¿Sabe por qué le digo? Porque Jonás, por más que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez,
Una vez terminó su prédica, se sentó a ver cómo Dios destruía la ciudad. No entendió el objetivo para el cual Dios lo envió. Dios no lo envió para destruir. Dios lo envió fue para que no se destruyera Nínive. Y se molestó. La Biblia dice que se molestó porque Dios no destruyó Nínive. Y Dios le tuvo que dar otra lección. Le puso un árbol, un sicómoro, le puso a que le creciera y después se lo cortó. Y a él no le gustó y le dijo, ¿no te gustó el palo? Que yo lo cortara, que apenas lo viste, no hiciste nada. Tú no hiciste nada por ese palo. Nada más lo viste que se secó y te dio una sombra. Ahora, cuánto más yo que he trabajado en esa ciudad. Si se da cuenta, muchas veces entramos al proceso de poda y salimos mal del proceso de poda. No entendimos por qué Dios nos llevó a ese proceso. ¿Por qué el labrador cogió y cortó algunas cosas y otras cosas las limpió? Y así le pasó a Jonás. No quería someterse a Dios. Entró en el proceso. Si yo digo un proceso porque, hermano, no es fácil estar dentro. Usted se mete no en el campo espiritual, sino en el campo literalmente humano, estar metido dentro de un pez. ¿Usted sabe cuántas cosas hay dentro de un pez? Los órganos, los olores, los ácidos gástricos, el aliento que puede, los malos olores que pueden haber. Crea que 3 días sometidos dentro de un pez no fueron buenos. Pero aún así ese proceso de poda en él salió mal de ese proceso, porque aunque Güey cumplió, él esperaba que Dios destruyera a Nínive. Y se llevó una gran sorpresa porque no fue así. ¿Sabe qué hizo Dios? Cortó el palo, le cortó el orgullo, le cortó la arrogancia, le cortó todo a él. Le dijo, ahora te voy a enseñar. Le enseñó una plática, le dio, está sentado esperando a que yo, tomó asiento de primera fila para ver la destrucción de Nínive. El Señor que es tan sabio, tan maravilloso nuestro Dios. Un arbolito, toma tu sombra para que estés cómodo viendo tu película aquí en primer lugar, ¿verdad? Bueno, ahora te lo corto, a ver si te gusta. ¿Sí se da cuenta? Ese proceso de poda nosotros tenemos que saberlo enfrentar. Tenemos que sacar lo mejor de ese proceso, porque es que el proceso es para que demos más frutos. Para cuando usted vea esa flor bonita y vea ese árbol que se crece muy lindo, ese es el proceso que quiere el labrador. Ningún agricultor va a cortar su árbol y su rama para que no le dé mejor fruto. Él sabe que la savia no se puede desperdiciar. Él sabe que la savia que fluye por dentro del tallo, por dentro de la vid, es especial y se debe utilizar bien. Así es Dios. El Espíritu Santo que está en nosotros, que es la savia, tiene que dar su fruto. Y las cosas que no estén bien, Dios las va a quitar. Créanme que Dios las va a quitar. Así que yo creo que ha sido muy bonito este mensaje que Dios nos ha dado hoy. Porque cada proceso de poda va a tener una cosecha al final. Van a venir los frutos y usted va a ver esa cosecha. Mire, la Biblia dice que por uno solo que se arrepienta hay fiesta en los cielos. Así que como cristianos, como ministros, con que le llevemos la palabra a una sola persona, con que hagamos eso para Dios, será importante. El fruto que demos, ya lo leímos, paz, benignidad, dominio propio, amor, fe. ¿Cuánto? Una cantidad de frutos que podemos dar en el Espíritu y que todos se van a trasladar a la iglesia, todos se van a trasladar a la obra de Dios. Va a ser muy maravilloso en nuestra vida. Entonces, que Dios sea ayudándonos, hermanos. Que sea Dios ayudándonos a pasar por estos momentos de poda. ¿Sabe por qué? Porque estos momentos van a pasar a todos. A los que están un poquito flojos y a los que están bien. En todos Dios está trabajando. El labrador está trabajando en todos. En los que no están llevando fruto y en los que llevan fruto. En unos corta, en otros limpia y en unos limpia y corta. Él es el labrador, hermano. ¿Qué tenemos? Señor Jesucristo, ayúdanos. Ayúdanos a pasar y a sacar lo mejor en esos momentos de poda. Yo he pasado mucho, wow. Yo recuerdo cuando nos convertimos al Señor, se empezaron a poner las cosas difíciles, pero como Dios en tantos procesos nos fue sacando y vimos viendo la cosecha final, la vimos viendo y todavía la voy viendo.
cada proceso que paso voy viendo la cosecha. Porque cuando empiezas a recibir el alimento duro, ya te das cuenta que no es Dios, que eres tú. Cuando pasa algo, tienes que revisarte en ti, no en Dios. Somos nosotros, los procesos son para nosotros, para beneficio de nosotros, y sabemos que Dios nunca va a querer nada malo para nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, ayúdanos. Tú eres la vid, nos los ha dicho. Ayúdanos en los procesos, Señor. Sabemos que llegarán los procesos, pero ayúdanos a sacar lo mejor en esos procesos. A someternos a ti, Dios mío. La palabra dice que tenemos que permanecer en ti, porque fuera de ti no podemos llevar los frutos. Los frutos están en ti. Nosotros solamente somos el vehículo de ese fruto. El fruto no lo damos nosotros. El fruto lo portamos nosotros, porque tú eres el que das el fruto a través de nosotros, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por tus maravillosas palabras el día de hoy, Señor. Gracias porque nos has enseñado a todos, Padre, que estos procesos son necesarios en nuestra vida. Ayúdanos a buscar el equilibrio, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. A todos los que nos escuchan, padres, hijos, adolescentes, ministros, ovejas, todos, Padre Santo, te lo pedimos, en especial en nuestras propias vidas aquí presentes, Dios mío. Ayúdanos, no somos perfectos. La perfección la encontraremos ese día que el Espíritu Santo haga esa obra y transforme nuestra vida, nuestro cuerpo, y podamos ser ingresados al cielo y presentados al Padre. Gracias te damos, pero por ahora, Dios mío, buscamos la estatura tuya, buscamos ser semejantes. Ayúdanos en ese crecimiento, ayúdanos en ese proceso. Toda palabra es limpia, libre, está diseñada para formarnos a la estatura de Cristo. Ayúdanos con eso, porque esta palabra nos forma a tu estatura, Señor Jesús. Gracias te damos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén.